Bien, entonces, la anterior clase estábamos viendo un poco lo que es ya Excel, el tema de lo que es el resguardo y protección de la información, ¿ya? Y vamos a continuar ahora con esa partita de Excel, en el cual, por ejemplo, yo les decía que en este caso, dentro de lo que es Excel, si ustedes se dan cuenta, fíjense que en este momento ustedes ven una pantalla de repente que tiene un montón de información, ¿sí? Bueno, datos simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que también dentro de Excel puedo elaborar que esto que ustedes están observando en este momento, que me imagino que a estas alturas están llevando en su materia respectiva, que sería en este caso contabilidad 2, contabilidad 3, contabilidad uno, bueno, la materia que ustedes están viendo. O sea, esto es lo que me permite de repente elaborar de una manera correcta Excel, ¿no? Siempre digo, hay sistemas contables o paquetes contables que me ayudan o me permiten sacar información de alguna manera, ¿no? Me permiten sacar un resultado a una determinada circunstancia. Cuando digo una determinada circunstancia, que yo aplico de esta parte de aquí hasta aquí, ¿no? Es decir, que todo el sistema contable, paquete contable, permite manejar esto de acá, ¿no? Todo lo que son las ventas, el costo, la utilidad, más o menos otros gastos, etcétera, ¿no? Más o menos otros gastos, otros ingresos, y me sale la utilidad antes de impuestos. Entonces, hasta ahí viene en este caso el análisis o la ejecución del sistema contable. Ya posterior a ello, ¿qué viene? Viene la elaboración o esta parte que siempre digo, ustedes están de repente en contabilidad 2 llevando o analizando el decreto supremo 24.051, que es la determinación del IVA. Entonces, por eso es que nosotros, ¿qué hacemos? No? Nos ayudamos con la herramienta de Excel, que Excel en este caso ya me permite la determinación correcta de lo que es el IVA, ¿no? Entonces, necesariamente o obligatoriamente yo tengo que basarme en una herramienta o una aplicación denominada Excel o una hoja electrónica, ya no sea en este caso, si estoy con otro tipo de sistema operativo que no es el Windows, sino que es el iOS o el Apple, entonces maneja sus hojas electrónicas. Entonces yo tengo que basarme en esa hoja electrónica para poder elaborar todo lo que son las funciones en este caso, y emitir un estado financiero correcto. ¿Qué hago? El estado financiero, en este caso estado de resultados, aparece un balance general por ahí de repente, aparece por ahí un flujo de efectivo, aparece que el estado de evolución del patrimonio y aparece el estado de utilidad no distribuida. Entonces, son estados que ustedes van a ver. ¿Por qué les muestro esto? No por el hecho de que este, quiera yo de repente espantarlos en la parte Excel, pero nosotros vamos a manejar siempre toda esta parte. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra profesión en el cual todos los años estamos elaborando los estados financieros de la empresa. Entonces, ¿a qué me lleva esta parte de acá? Me lleva a que, por ejemplo, yo tengo que empezar a elaborar todo lo referente a lo que son, en este caso, vamos a decir, eh, funciones o fórmulas, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de funciones y fórmulas, yo voy a tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Voy a tomar en cuenta, por ejemplo, un listado de por ahí X, ¿ya? Que aparece, por ejemplo, eh, me voy a traer una información de otro dato, ¿no? Entonces, eh, que por consiguiente, vamos a suponer de que estamos en esta ventana, ¿ya? Y voy a elaborar de repente o traer ciertos datos. No sé si estamos bien en la pantalla está en este caso mostrándose el listado este, ¿sí? Que es un listado que bajé vamos a decir, de una lista de estudiantes, ¿no? Los nombres estamos colocando de repente al azar, ¿ya? Entonces, tengo la combinación de texto, tengo las operaciones, voy a convertirlo como si fuese un formato normal, le voy a quitar todos los formatos, normal todo, ya, si ustedes ven, acá está normal, y ya está el formato elaborado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Estoy empezando ya de repente a formatear un poquito más, ¿no? Darle más colorcito, ¿ya? Eh, para simplemente poder diferenciar, para poder diferenciar. ¿Qué hago? También le voy a poner, de repente, le voy a poner bordes. No sé si en la anterior clase hemos aprendido ese borde. ¿Qué hago? Acá me voy a la parte que indica
bordes, ¿no? Más bordes y empiezo a colocar todo lo referente a los bordes, ¿no? El externo siempre un poquito más grueso que en este caso, el interior más delgado, y empiezo a formatear mi dato, ¿no? Entonces, aquí igual lo mismo, voy a seleccionar ese pedacito y empiezo a colocarle el borde respectivo, ¿no? Entonces, y voy manipulando la información. Aquí arriba, yo puedo ponerle, por ejemplo, control de notas, control de notas, ¿ya? Con lo básico que vamos a empezar, control de notas, o quizás un poquito más, digamos, ¿no? Aquí voy a decir una línea más, ¿listo? Entonces, voy a seleccionar este bloque. ¿Para qué? Para poder combinar y centrar. ¿Qué es combinar y centrar? Voy a utilizar, eh, hoy día voy a utilizar esta parte de acá. Voy a utilizar todo lo que es fuente y alineación. Fuente y alineación. ¿Listo? Esas dos herramientas voy a utilizar el día de hoy. Fíjense, selecciono, ¿no? Entonces, si yo voy a ir haciendo lo siguiente, si yo voy a ir haciendo esta operación, tratar de centrar esto, ¿no? Fíjense, quiero que esté bien al medio de las dos, de todas estas columnas, y empiezo a utilizar así con el mouse. Quizás logre de repente centrar, ¿no? Pero me es un poco difícil hacer eso, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene Excel, pues nos permite utilizar herramientas que nos permite combinar y centrar. Pero siempre, vuelvo a recalcar, en todo cambio que yo quiera efectuar en Excel, ¿ya? Tiene que ser en este caso en base a qué? En base a la selección que corresponde, ¿sí? Tiene que ser en base a la selección. Dice, no se escucha. Sí se escucha. Eso indicaría de la compañera. Sí se escucha. Debe ser su audio de repente, ¿no? Debe ser su audio o su internet, ¿ya? Entonces, de todos modos la clase va a estar grabada, ¿ya? De todos modos la clase está grabada. Entonces, vuelvo a recalcar lo siguiente, ¿ya? Vuelvo a recalcar lo siguiente. Quizás que en esta circunstancia, si yo quiero, vuelvo a decir, si yo quiero combinar y centrar o colocar esa letra en medio, voy a tener complicaciones al hacer esta operación, ¿ya? Y lo que en este caso Excel me permite dar una herramienta que es combinar y centrar, ¿ya? Combinar y centrar. ¿Para qué? Para que yo pueda el texto manipular de una manera correcta. Puedo ampliar el tamaño del texto, ¿ya? Puedo ampliar el tamaño del texto, ¿no? Y peor aún así, ¿no? Fíjense que ya manipular así que está al medio ya se hace complicado, ¿no? Aquí un poquito más corto, aquí más largo, y si pongo aquí se hace más largo, aquí más corto. Entonces, esa operación me es difícil. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, ¿no? Y doy la opción que dice combinar y centrar. Entonces, por más que yo cambie el tipo de letra, cambie el tamaño, modifique, no sé, de repente alguna circunstancia, siempre va a estar en medio, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo la operación de qué? De combinar y centrar, ¿no? Fíjense aquí ya se amplió demasiado, entonces ¿qué hago? Disminuir el tamaño, ¿no? Entonces ya está mi control de notas, ¿sí? Ahora, yo puedo indicar, por ejemplo, aquí primer parcial, como va a ir entrando, ¿no? ¿No? Primer parcial, segundo parcial, segundo parcial, prácticos de repente, y acá voy a indicar nota final, nota final, nota final y observación. ¿Listo? Entonces, aquí voy a volver a seleccionar y voy a ir a la opción que dice ajustar texto. ¿Sí? ¿Por qué ajustar texto? Para que se vuela en dos líneas de repente, porque aquí es muy grande el tema, este término a utilizar aquí, ¿no? O sea, para colocar notas aquí muy espacioso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a disminuir, como son números básicos, entonces voy a disminuir el tamaño, ¿no? De repente a 6.29, ¿ya? Y amplío esta parte igual, ¿no? O como yo vea conveniente, como se vea mejor presentable, ¿sí? Entonces, sigo seleccionando al medio, al centro, para que sea un poquito más presentable. Porque la idea, queridos jóvenes, siempre es hacer
trabajo presentable, ¿no? Que sea legible, ¿no? Entonces, ya está el formato preelaborado. Y lógicamente, que todas las notas se califican en base a nota de 100, de 1 a 100, de 1 a 100. Entonces, vamos a decir lo siguiente, sacó 50, sacó 60. Bueno, voy a colocar notas al azar, ¿listo? Vamos rellenando las notas como veamos con esto. Bueno, mucho. Vamos a eliminar algunos datos que no, demasiada información. ¿Listo? Ahí. ¿Listo? Para que sea mucho más rápido el trabajo que vamos a elaborar. ¿Listo? Ahí viene el primer parcial. Lógicamente que está todo sobre 100. ¿Ya? Qué sé yo, en el segundo parcial sacó 10, acá sacó 60, aquí sacó 80, aquí sacó 85, aquí sacó 90, aquí sacó 10. Bueno, no dio este examen, doble cero. Sus prácticos a todos 80. Listo. Ya, ahí está. ¿Listo? Y puede tener un montón de columnas más. De repente en la materia ustedes pueden tener primer parcial, segundo parcial, práctico, examen, etcétera. ¿Sí? Un montón de circunstancias. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo es poniendo la ponderación. Vamos a suponer que el primer parcial tiene una ponderación de repente de 30 puntos, 30%, ¿ya? La segunda tiene una ponderación de repente de 40 puntos, o ya, bueno, 40 puntos, 30%, y los prácticos tienen una ponderación del 30%. ¿Listo? Ahí, nota final. En este caso, voy a decir igual, voy a sumar este valor de acá, más este valor de acá, más este valor de acá. ¿Sí? Eh, Fíjense que aquí yo les decía a ustedes de que puedo utilizar, en la anterior clase les decía, puedo utilizar los términos de relación, ¿no? De relación les decía, ¿no? De relación en este caso está el paréntesis, mayor igual, menor igual, etcétera, ¿no? Pero aquí yo no utilicé nada, ¿no? Aquí no utilicé nada, ¿no? Simplemente puse las celdas y se acabó, ¿no? ¿Por qué razón? Porque son valores únicos, de repente son valores que no que van a estar simplemente de relleno y son sumas básicas. Entonces, no es necesario utilizar los paréntesis. Me va a dar exactamente lo mismo si yo abro paréntesis y cierro paréntesis, me va a dar la respuesta. No me afecta. ¿Por qué razón? Porque son fórmulas básicas y fórmulas o una fórmula muy puntual, directo a lo que yo quiero, ¿sí? Directo a lo que yo quiero. Entonces, no es, no es como le digo también, utilizar sí o sí un paréntesis ya en ciertas funciones básicas, que es sumar, restar, multiplicar o dividir. En esas circunstancias no es necesario utilizar los paréntesis, ¿no? Directo, que yo haga la ubicación de la celda y relacione la celda con el dato que yo quiero y ya se acabó, ¿sí? Pero en otras funciones, de repente en unas funciones más complicadas o cuando realmente utilizo una función, ahí sí debo utilizar el tema de lo que son los paréntesis. Aquí he hecho, vuelvo a decir, suma simplemente. Ahora, ¿qué hago aquí? Voy a decir lo siguiente. Igual, aquí voy a empezar a utilizar lo que se llaman los valores absolutos. Por ejemplo, digo aquí 50 por, en este caso, por este valor de aquí, ¿no? Entonces, ¿el resultado cuánto va a ser? Va a ser 15, ¿verdad? Si yo sé que es del 50% de 30 es 15 puntos. ¿Sí? 15 puntos. Bien, ya tenemos un dato. Ahora, yo debería hacer la función aquí, ¿no? Este valorcito de acá por este valor de acá. 10% es 4 puntos. Y así vamos sumando. 15 más 4, 19, ¿verdad? Este valor de acá, ¿no? Tengo, por este monto de acá, es 24. Entonces sería 15 más 4 más 24, etcétera, ¿no? Entonces quiero que me dé una respuesta de todas las circunstancias. Entonces, ¿qué hago en la operación? Digo lo siguiente, voy a ser ya un poquito más específico. Digo, este valor de acá por este monto de acá, más este valor de aquí, ¿no? Fíjense, por este valor de aquí, más este valor de aquí por el valor de acá. Estoy relacionado celda con celda.
Y fíjense, no estoy utilizando paréntesis. ¿Por qué? Porque Excel entiende, entendamos matemáticamente, que primero, ¿qué va a hacer Excel? Va a multiplicar y recién va a sumar, ¿verdad? Multiplica y luego suma, multiplica o divide, luego recién suma o resta, ¿no? Entonces, eh, por la teoría, en este caso matemática. Entonces, tenemos el valor que es 43. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo hacer lo que de repente algunos mejores hacen en la universidad, copiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Control C, empiezo a hacer la barra y presiono Enter. Fíjense que en ciertos datos, en este caso, me da un valor real, ya un valor, ¿no? Pero aquí me da un error, me da un error, me da valor. ¿Por qué? Porque la función, algo está mal, ¿no? Algo está mal. Y voy a hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, me da una respuesta de 11.200. ¿Que está mal? Sí, está mal, porque aquí debería ser 80 por 80 o debería ser un valor. A ver, veamos. Si yo hago un cálculo que estábamos haciendo aquí, este valor de acá, por este valor de aquí, más este valor de acá, por este valor de acá, más este valor de acá, por el valor de este. Entonces me debería dar 80, ¿no? Porque todos son 80 y el valor debe ser 80 y no 11.200. ¿Cuál ha sido mi error? Mi error ha sido no utilizar el valor absoluto, o celda única, o celda candado, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, al hacer esta operación, este primer dato sí está bien. Sí está bien porque está haciendo relación a los porcentajes que están aquí. Pero el segundo dato, fíjense que el segundo dato ya no hace relación a estos porcentajes, sino que hace relación, en este caso, a la letra. Entonces, yo debería hacer esto, yo debería hacer esto, debería efectuar esto y recién me dará la respuesta que es 66. Lo mismo hago con el tercer dato, ¿no? Esta operación, ¿ya? Esta operación y este dato de aquí. Entonces me da el valor de 80, que es la respuesta que yo estoy buscando. Pero Excel no se trata de eso, no se trata de hacer uno por uno. O sea, en pocas palabras, si yo hago eso, entonces utilizo una calculadora convencional y empiezo a hacer el dato manualmente y empiezo a tener información manualmente, pero no se trata de esa forma Excel. Excel lo que permite es automatizar, ¿no? Que las respuestas salgan de una manera adecuada, ¿no? Entonces, no sé, queridos jóvenes, si la explicación de esa manera está bien o de repente lo hacemos más violento, más rápido, más directo. Estoy tratando de llegar desde la persona que no sabe realmente nada de Excel hasta la persona, bueno, las personas que saben Excel y que han llevado, por favor, les pido que tengan paciencia. Yo estoy entendiendo que esto es informática aplicada a uno, entonces estoy tratando de llegar de una manera de repente eh, más directo, se puede decir, o más volteado, pero la cosa es que me entiendan cómo se hace el manejo de estas circunstancias. Entonces, eh, lo primero, vuelvo a decir lo siguiente, al hacer ello está mal. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo utilizar lo que se llama el valor absoluto. Puedo bloquear, si ustedes quieren, puedo bloquear, en este caso, puedo bloquear solamente la fila, ¿ya? Puedo bloquear solamente la fila, ¿ya? Entonces, eh, con el signo de pesos, ¿ya? Fíjense, estoy colocando el signo de pesos, estoy bloqueando la fila, ¿ya? A ver, vamos a ver lo siguiente. Entonces, voy a bloquear lo que son, vuelvo a decir, voy a bloquear lo que son las filas, ¿ya? La fila. Y presiono Enter. Entonces, vamos a ver qué sucede. Sigue saliendo, fíjense el valor, ¿no? Sigue saliendo el valor, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo yo bloqueada la fila. Tengo bloqueada la fila. Tengo bloqueada la fila. ¿A qué voy? Fíjense que la fila sigue siendo lo mismo, ¿ya? Las filas, 4, 4, 4. La fila, 4, 4, 4. Sigue bloqueada la fila. Pero la columna no, ¿no? Entonces, me está dando también los errores que no deben corresponder. Entonces, ¿qué hago? Voy a tener que bloquear tanto lo que es la fila
como en este caso la columna. Entonces voy a bloquear la celda. Para ello, simplemente hago la siguiente operación, ¿ya? Lo mismo, voy a colocar igual, voy a poner esta circunstancia. La que tiene que quedar bloqueada es esta, ¿verdad? Esta celda de acá. Por eso digo, tengo que saber qué voy a bloquear y qué no voy a bloquear. Más que todo es análisis, no es que yo tenga que memorizarse la fórmula, ¿no? Entonces voy a bloquear esta opción, ¿no? Entonces voy a decir eh, F4, ¿ya? F4, valor absoluto, bloqueando celda, ¿no? Por, en este caso, este valor de acá, más este valor de aquí, por este valor de aquí. Si se dan cuenta, estoy alterando, pero sigo bloqueando el que a mí me convenga o el que a mí me sirve. Más, en este caso, de repente otra vez este valor de aquí, por, en este caso, este valor de aquí, bloqueado, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy indicando que los de arriba son celdas bloqueadas. ¿Para qué? Para que me pueda hacer los cálculos respectivos. Una vez que tengo eso, el resultado es el mismo, pero los otros resultados son diferentes, ¿no? Fíjense que ya en este caso todo gira alrededor de ese valor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí sigue tomando en cuenta en la parte de arriba. El siguiente dato sigue tomando en cuenta en la parte de arriba. El 30, el 40 y el 5, el 30. Y aquí lo mismo, ¿no? Lo que sí va cambiando son los puntos referenciales, ¿no? No sé si me dejo entender, queridos jóvenes, ¿ya? Estoy utilizando el valor absoluto. Y es así como se calcula su nota de ustedes. De repente aquí me distorsiona lo que es mi borde y sombreado, ¿ya? Me distorsiona mi borde y sombreado, pero eso es lo más sencillo, ¿no? Simplemente marco un bloque nuevamente, ¿no? Pongo esa opción, ¿no? Modifico y se acabó, ¿no? Y nuevamente vuelvo a hacer lo mismo. Entonces ahí no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? Estamos utilizando ya ahora el valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto. Lo único que vuelvo a recalcar, lo único que siempre les voy a decir, jóvenes, ustedes tienen que hacer, crearse la idea, qué es lo que voy a bloquear, qué es lo que voy a sumar, qué voy a dividir y qué es lo que voy a modificar, o dónde voy a utilizar la función que me permita buscar el resultado esperado. Nada más, ¿no? No es que ustedes tienen que inventar la fórmula o inventar la pólvora para hacerla reventar porque ya está hecho. Simplemente lo que tengo que hacer es utilizarlo de una manera adecuada, nada más. Ahora, en la observación, lógicamente, que voy a utilizar una función, ¿no? Entonces, la función es, si esta persona, ustedes saben que la nota mínima, ¿cuánto es la nota mínima en la universidad? 51. Así es, 51. Y si yo quiero subir la informática aplicada a uno, que la nota mínima sea 71 en aprobación, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo subir a mi libre albedrío? ¿Puedo? Bueno. No, no se puede, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay un estatuto, hay un reglamento del profesor universitario, hay un reglamento del estudiante universitario. Como les decía, hay un estatuto que me dice cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, tanto como estudiante como docente. Entonces, no puedo hacerlo. No puedo agarrar y yo simplemente porque me dio la gana de bloquearlo o subirles el valor a ustedes y ya, ¿no? Que debería de repente la nota mínima no ser 51 para lo que es el aplazo, de repente sí podríamos elevar, pero eso depende mucho, en este caso, del, en este caso del estatuto de la universidad, que para nosotros es como si fuese la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, voy a utilizar una función. Ahora, en el tema de función, yo puedo irme aquí a la barra, ¿ya? Aquí y utilizar la función que yo vea conveniente, o sea, decir, quiero usar esta función, ¿no? Y hacer doble clic aquí. ¿Se da cuenta? Fíjense, aquí yo hago función, me muestra una lista de funciones usadas recientemente, etcétera, o directamente puedo hacer todas, y ahí muestran todas las funciones que Excel tiene, ¿no? Fíjense que tiene N fórmulas, que cada fórmula no la podemos utilizar todas, porque al final de cuentas, todas estas fórmulas tienen un objetivo para cada uno, y nosotros los auditores, por la profesión que tenemos,
pues utilizamos ciertas, ¿no? Existen, por ejemplo, que fórmula financiera, fórmula de fecha, matemática, estadística, etcétera. ¿Sí? Entonces, me permite hacer todas esas circunstancias, ¿ya? Pero yo necesito utilizar una función de igual sí, porque es una condición, una de las fórmulas más utilizadas de igual sí, ¿no? Entonces, yo digo aquí, voy a poner la condición. Fíjense que aquí se apertura igual sí, paréntesis, automáticamente voy a decir, si esto de aquí, ¿no? Es decir, que esta nota final es mayor, igual a 51, ¿listo? Estoy poniendo la condición. El sí verdadero, en este caso, va a ser aprobado. 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 Y el valor sí falso, ¿no? El valor sí falso, entre comillas, va a ser en este caso reprobado. ¿Ya? Va a ser reprobado. ¿Ya? Entonces, ya tengo el valor acepto y ahí está la condición que yo estoy poniendo, que ya me sale en este caso aprobado o reprobado. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese es el dato que me da como información. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me dejo entender. Eh, a ver, si yo lo hago así, de repente alguno no me va a entender, ¿no? Me va a decir, ¿qué hizo? ¿Por qué sacó el cuadrito? No es, a veces, o sea, para mí, les soy sincero, no me siento muy cómodo al utilizar esta operación de lo que es el recuadro que me sale de sí, no, sí, no. No, la verdad no estoy muy cómodo, no me siento yo muy cómodo al utilizar, prefiero hacerlo a mano, ¿ya? Prefiero hacerlo de una manera como yo me sienta cómodo, ¿ya? Y una de las formas que yo me siento cómodo es que en este caso, lo voy a ampliar para que se vea mejor. De repente aquellos que tienen celular no lo están viendo, ¿ya? Entonces, yo tengo una función. La función se llama, no tengo yo, sino que Excel me da una función. En este caso se llama el sí. Y este sí trabaja en función a qué? Trabaja en función a una condición, ¿no? A una condición. Y esa condición en este caso es un sí. También puede salir por un no, siempre y cuando cumpla la condición. Entonces, digo acá, igual sí, abro paréntesis, ¿no? Por eso le decía que en ciertas funciones tengo que utilizar necesariamente el paréntesis, y en otras no es necesario. Aquí sí, porque es una función o una fórmula y necesariamente debo utilizar, en este caso, los paréntesis o los signos de agrupación. La prueba lógica o la prueba que estoy pidiendo es que este valorcito de aquí sea mayor o igual a 51. Entonces, no puedo decir si 43, debo que utilizar ¿qué? La celda. Entonces digo F4. F4, fíjense, lo estoy haciendo manual. Sería fácil que yo hiciera esto, ¿no? Hago un clic aquí, porque lastimosamente, jóvenes, el estudiante de hoy en día es todo hacer con el mouse. Clic, 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 clic con el mouse, ¿no? Y a veces tiende a cometer los errores. Mejor es hacerlo manual, ¿no? Entonces yo siempre digo, hagámoslo manual. F4 igual lo va a enlazar, ¿no? Mayor igual, ¿no? Mayor igual a 51, punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque aquí en la ayuda que me da Excel, en la ayuda que me da Excel, dice que mi separador es punto y coma. En otros equipos de computación, que de repente, digamos, la configuración regional sea no la latinoamericana, no la que estamos utilizando, no la que es en este caso para todo este sector de Latinoamérica. Entonces, de repente es la coma. Entonces, a ver, vamos a colocar con coma, ¿sí? Coma, aprobado, ¿ya? Aprobado, aprobado, coma, entre comillas, eh, reprobado, reprobado, cierro paréntesis y presiono Enter. Me da un error, ¿sí? No porque la fórmula esté mal, sino que me da
este error porque el sintaxis está mal hecho. O sea, no me acepta la coma, sino que me acepta ¿qué? Me acepta punto y coma, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a trabajar la función, empieza a trabajar la fórmula. ¿Sí? Entonces, digo, la operación reprobada. ¿Estamos de acuerdo? Debo condicionarme a la función, a la fórmula que me esté dando. No puedo yo agarrar y simplemente cambiar porque yo quiera cambiar. Pasaba esto cuando estábamos en clase en la universidad, en la parte presencial, de que, por ejemplo, me decía, licenciado, está bien mi fórmula, y empezaban a sacarse la cabeza, parece, todo ya de nervioso. Estaba bien la fórmula, evidentemente, pero en vez de utilizar punto y coma, utilizaba coma, porque algunos equipos de computación estaban configurados que aceptaban la coma como decimal y el otro aceptaba el punto como decimal o punto y coma, etcétera. Entonces, esa circunstancia yo tengo que primero verificar si realmente corresponde o no corresponde. Por eso es que Excel tiene una ayuda en todas las fórmulas. ¿Para qué? Para no errar con el tema del uso de las funciones, ¿no? Entonces, ya está aquí, ya utilizo la función, ¿no? Y empiezo a lo que mejor sabemos hacer, copiar, ¿verdad? Para desplazar. ¿Qué hago? Para copiar simplemente la función, ¿ya? Eh, a ver, ya para copiar la función, simplemente me ubico, utilizo, digamos, está el cursor, me posiciono en el cursor, y en esta parte de acá, en la parte de la celda, en la parte derecha inferior, abajito hay una especie de un cuadradito, y eso es un selector de copia, ¿ya? Copia de datos, copia de información. Entonces, ese selector, fíjense que al apuntar en ese lugar, se vuelve una crucecita, una cruz o o un símbolo del más, o sea, de más, de suma, no vamos a decir del movimiento al socialismo, sino que se vuelve, en este caso, un símbolo de suma más delgado y me permite copiar datos. No así cuando estoy en medio de lo que es la celda, que se vuelve un selector, ¿no? Entonces, ya tenemos esa operación y ya me permite hacer la función. Nuevamente les digo, queridos jóvenes, fíjense que en este caso se cambió el formatito. ¿Qué hago? Simplemente lo que vamos a hacer es un poquito de repente modificar el formato como corresponde, ¿ya? Y bueno, por aquí vamos a hacer copiar formato, ¿ya? Y vamos a copiar su formato de este, ¿no? Para no estar haciendo otra vez esa operación. ¿Listo? Y ya está. Pero aquí se me fue la línea del otro lado, entonces mejor por ahí nomás, ¿no? O sea, ya ustedes ven cómo lo pueden volver a formatear nuevamente, ¿no? Que es la parte de los datos. Ahora, hasta ahí esa es la función que yo estoy efectuando el dato. Ahora, los siguientes jóvenes, ¿ya? Voy a utilizar una segunda hoja. A ver, aquí solamente voy a traer ciertos datos. Por ejemplo, ¿qué? Los nombres. ¿Ya? Los nombres, es lo que me interesa. ¿Ya? Los nombres. Y voy a traer un dato, por ejemplo, que se llame nota final. ¿Ya? Voy a traer un dato que se llame nota final. ¿Listo? Ahora, la pregunta va de la siguiente manera. ¿Será que puedo relacionar una función en otra hoja? Aquí, ¿no? Puedo hacer dos opciones. Agarrar, presionar igual, me voy a la hoja anterior y solamente saco la información. Listo, ahí está, ¿no? Con la nota. El detalle lo tengo oculto, lo tengo en otra hoja. O si quieren también, el detalle lo tengo aquí, esto lo puedo ocultar y se acabó, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Pero la idea es que nosotros veamos que las funciones pueden salir de uno y otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense aquí. Esto yo no quiero así, sino que yo quiero hacer los cálculos aquí y que me traiga datos del otro lado, de la otra hoja. Eso es lo que me permite manejar Excel. Me permite traer información de uno y otro lado, siempre y cuando estén bajo el mismo libro y utilice la función correcta o la fórmula correcta. Entonces, digo, igual sí, pero no. Aquí sería, en este caso, ah, igual, ¿no? Voy a sumar las notas. Voy a sumar las notas. Me voy, por ejemplo, o voy a sacar nota final, me voy acá, selecciono, le pongo valor absoluto, ¿verdad? Por, en este caso, este valor. Aparentemente, fíjense que desaparece el dato, ¿no? Entonces, más voy a decir este valor de aquí
valor absoluto, por, en este caso, es el segundo parcial, y más este valor de aquí, valor absoluto, y por, en este caso, este monto. Al presionar Enter, debería salirme, en este caso, allá la nota de 43. 49, a ver qué pasó. Algo se alteró en el dato, fíjense, 43, subió de monto en el transcurso de la hoja. Algo está, de repente, por más, segundito. No tiene que alterarse. ¿No? Aquí dice, fíjense la función. Lo que me interesa es que ustedes vean la función, ¿ya? Eh, a ver, aquí era. A ver, vamos a ver, ¿no? Lo que yo quiero que observen, esto lo vamos a corregir, no se preocupen, no es que me esté haciendo de la vista gorda. Fíjense lo siguiente acá. En mi función, aquí que yo hago, en este caso, es mucho más sencilla, ¿no? Mucho más sencilla y me hace referencia directamente, ¿no? Dice C2 por C4, D4 por D2 y E4 por E2. O sea, y me da con sus valores absolutos donde corresponde y un poquito más fácil de entender, ¿ya? Y en esta operación, en la otra hoja, estoy buscando lo mismo, exactamente que me sale a los 43 nuevamente, pero hay un error que yo hice que enseguida lo vamos a descubrir qué pasó. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? La función es exactamente la misma, simplemente que ahora me estoy basando en la hoja y voy a poner acá. Dice C2 en valor absoluto por hoja 4. ¿Por qué dice hoja 4 aquí? Fíjense, en toditas lleva hoja 4, hoja 4, hoja 4, porque hace referencia a la hoja que está acá. Si yo le cambio de hoja aquí, acá abajo, en vez de colocar la hoja 4, le pongo datos, por ejemplo, ¿no? Dato, le voy a poner el nombre, dato. Entonces ahí tiene que alterarse la función, va a decir dato. Entonces, ¿qué hago? F2 otra vez, fíjese, dato, ¿no? Está haciendo referencia a la hoja que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, dice acá, dato con signo, estoy indicando que la información que traigo es de la hoja, por dato C4 más dato D4 por aquí es el error, ¿ve? Era aquí, por, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, y, a ver, no. Corrijamos bien la función, jóvenes. Ayúdenme, yo estoy medio perdido en esta, a ver. Dice, igual dato C2 por dato C4, más dato por, aquí era E, ¿no? No era, en este caso, a ver, ¿estamos bien? Sí, ¿no? ¿Saben qué? Para no estar haciendo tanto meollo, mejor hagámoslo de nuevo, ¿ya? Más fácil. Voy a decir acá, este valor de acá, nuevamente me voy a dato, voy a tener en cuenta este valor, ¿ya? Por, en este caso, este monto. Más este valor, en valor absoluto, por este valor. Más este dato, valor absoluto, por, en este caso, este monto. Tiene que dar 43, ahí está, ¿sí? Hay un error, hasta descubrirlo, mejor hago rápidamente la fórmula nuevamente. ¿Listo? Ahí está, ¿no? La única diferencia, como les digo, es que aquí, ¿qué sucede? Que en este caso, me extrae datos de otro lado y me va a resultar la misma función, me va a dar la misma respuesta. Por eso siempre yo menciono en contabilidad, no importa el procedimiento, lo que me interesa aquí es el resultado. Y el resultado en este caso es aquí, 43. De repente, con una función mucho más larga, ¿ya? Y aquí yo hago, aquí, el mismo resultado, pero con una función mucho más corta. O con una operación mucho más corta, porque no es función, simplemente es una operación. Entonces, eso lo que me permite hacer, no sé si me entienden, queridos jóvenes, no sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de explicar, ¿ya? Sí, Lisa, le entendí. Una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre la función y cuál fue la otra palabrita que utilizó ahorita? Una fórmula, simplemente una Eso. suma, ¿ya? O sea, fíjense, en este caso lo que yo estoy haciendo es cálculo, no llamémoslo función y fórmula es lo mismo, sino que los otros solamente son, en este caso, ¿cómo le podría decir un nombre de repente diferente? Cálculos básicos, ¿no? En los cálculos básicos,
que es suma, resta, multiplicación y división. Ya, cálculo básico, llamémoslo así. Los cálculos básicos, a diferencia en este caso de lo que es una función o una fórmula, ya, en los cálculos básicos no es necesario utilizar los paréntesis o los signos de agrupación, no es necesario, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo tengo que la suma y estoy utilizando solamente la celda, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cálculo básico que es suma, resta, multiplicación y división. Si yo tengo que sumar 2 más 2 o tengo que sumar C4 más E4, entonces no es necesario que ponga igual, abro paréntesis, etcétera. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque son cálculos básicos. Pero si cuando tengo que utilizar una fórmula o una función, evidentemente ahí sí tengo que utilizar los signos de agrupación, que es, en este caso, los paréntesis, los corchetes y algunas circunstancias, ¿no? Entonces debo utilizar esas, sí o sí, en este caso, ese dato. Ahora, ¿qué más? Ya tengo esta información. Les decía que puedo traer datos de un lugar a otro. A ver, voy a ponerle aquí otra circunstancia. Premio, ¿ya? Premio, así. Y voy a crearme una tablita en una hoja número 6. ¿Sí? Fíjense, estoy creando una hojita número 6. Está aquí en la celda A1, ¿ya? Pero yo lo voy a crear al final, por acá. Fíjense, voy a crearlo como se dice, ¿no? En el infinito y más allá, como dice toda historia, ¿no? En el infinito y más allá. Estoy creando donde sea, en el lugar que yo vea con. Entonces, aquí voy a poner como referencia este, premio o premiación, si vale el término así. Premiación. Nota mínima. Mínima. O rango de notas. Ya, vamos a decir así. Ahora sí, ¿no? Rango de notas. Ya el término que ustedes quieran, ¿no? Rango de notas. ¿No? Un mínimo. Mínimo. Un máximo. Y un premio. ¿Sí? Entonces estoy creando una tablita aquí, denominado rangos mínimos y máximos. Le voy a poner los rangos establecidos, lo voy a adornar un poquito para que sea más presentable de repente. ¿Ya? Siempre es bueno la presentación, jóvenes, en todo tipo de trabajo. Tampoco es que lo hagamos un carnaval, ¿ya? Siempre es bueno utilizar solamente máximo 2 colores, ¿sí? Lo más conveniente en una presentación de un informe es utilizar 2 colores, ¿sí? Entonces, un mínimo, por ejemplo, de que 50, un máximo, perdón, 0, 50, ¿ya? ¿Cuál sería su premio a esta persona? Su premio a esta persona que se aplazó. Vamos a suponer que lo van a tundear, ¿ya? A ver, un segundito, queridos jóvenes, un segundito, vamos a pausar la grabación, ¿ya? Un segundito. Su audio, Lisen. Ya, ahora sí, ¿no? Vuelvo a recalcar. Son fallas técnicas, jóvenes, fallas técnicas. Todavía estamos haciéndolo, ¿ya? Entonces le decía, por ejemplo, que aquí estábamos creando un rango de notas en el infinito y más allá, donde sea. La idea es que, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles? Que Excel va a jalar la información de donde esté previamente elaborado de una manera correcta. O sea, tengo que dar los datos precisos. Y una vez que dé los datos precisos, no importa, Excel siempre va a jalar la información. ¿Listo? Entonces tengo la nota, por ejemplo, que de 0 a 50. Si esta persona se aplaza, ¿merece un premio? No, vamos a decir que merece, digamos, no tunda, ¿no? Por ahí ya nos van a poner que, o nos van a demandar. Entonces vamos a decirle que, ¿qué le damos si este se aplaza? ¿Qué Un hacemos si castigo. eso mejor, así no la palabra castigo suena más tranquilo, ¿no? Que en vez de decir tunda, ¿no? Por ahí ya me dice el licenciado es- le gusta golpear, no. Entonces, su castigo, listo.
De 51, por ejemplo, qué sé yo, a 60, vamos a darle una cena, ¿le parece? Ya, no, le vamos a dar ¿cómo es, pues, no? Ya, cena. Sí, cena. Perfecto. De 61, por ejemplo, qué sé yo, a, eh, a 70, ¿le podemos dar qué? ¿Qué le damos de premio? Un churrasco, ¿ya? Va subiendo, ¿no? Qué sé yo, a ver, de 71 ya a 90, vamos a ir al rango este. ¿Qué le damos de premio? Le damos de premio eh, ya, un premio económico, ¿ya? Así, ¿listo? Económico. Y de 91 a 100, le vamos a dar, por ejemplo, su premio ya un teléfono celular, ya una PC, computador. Mucho premiazo, ¿no? Un computador. ¿Listo? Entonces, ya está, fíjense, los rangos de notas y las calificaciones o los incentivos, ¿ya? Que podemos darle en este caso a la persona. ¿Qué voy a hacer en este momento? Este rango de celda le voy a poner un nombre. Le voy a asignar un nombre. ¿Ya? Le voy a asignar un nombre a todo este rango de celda. No desde aquí, sino que el primer dato. Del 0 hasta, en este caso, esta parte de acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a definir un nombre. Ya le voy a definir un nombre. Por ejemplo, le voy a poner incentivo. ¿Listo? Los nombres generalmente deben ser una sola palabra. Más de una palabra no es conveniente. ¿Sí? Una sola palabra. Entonces, acepto. Ya tengo mi cuadro de incentivos. Voy a irme acá donde dice datos, ¿no? Aquí decíamos, ¿no? Premios, ¿no? Estoy colocando premios. Y fíjense que quiero traer la información desde allá y en base a la nota darle lo que corresponda. ¿Listo? Entonces, o le vamos a decir premio, premio guión incentivo, para que sea mejor incentivo. Entonces, decimos aquí lo siguiente, ¿no? Igual, buscar B, ¿ya? Buscador de valores, ¿ya? Previo a ello, voy a ir otra vez a la hoja esta, voy a irme a esta hoja. Fíjense que esto de acá es una pequeña matriz. ¿Dónde voy a ver? Fíjense, aquí donde voy a apuntar en la parte donde dice portapapeles, dice aquí incentivo, lo pueden ver ese incentivo. Si yo me posiciono este pedacito de aquí, no dice nada. Si me posiciono por aquí, no dice nada, ¿no? O sea, si yo selecciono esta parte, no dice nada. Pero si yo busco aquí, donde dice incentivo, ¿qué va a hacer? Va a marcar en bloque el espacio que yo marqué o que yo asigné un nombre. Este rango de celdas se denomina una matriz dentro de la hoja electrónica, ¿no? Es una matriz, en este caso, que consta ¿con qué? Con 3 columnas. ¿Cuántas filas? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es una matriz de 5, perdón, de 3 por 5. ¿Sí? Entonces, dentro de la matriz 3 por 5 denominada incentivo está ¿qué? Columna 1, columna 2, columna 3. La columna 1 es el rango mínimo y la columna 2 es el rango máximo. Y en este caso, donde se encuentra el dato que yo voy a necesitar, se encuentra en la columna número 3. Bien, vamos ahora con esa circunstancia. Voy a decir acá, igual, buscar B. Ahora sí empiezo a trabajar la función. Buscar B. Abro paréntesis y me dice matriz, ¿no? Matriz de búsqueda, ¿no? O sea, perdón, valor buscado. ¿Cuál es mi valor buscado? Lo primero es que este valor de acá, 43, ¿verdad? Ese es mi valor buscado. Punto y coma, matriz de búsqueda. ¿Qué le voy a poner? Incentivo, ¿no? Ahí está, ¿no? Incentivo. ¿Listo? ¿No? Entonces ya está, en este caso, el incentivo, ¿no? Si ustedes quieren, fíjense, al colocar incentivo, ¿ya? Fíjense que aquí abajito se crea como una especie de una tablita que me está indicando que sí realmente es un rango de celdas que yo estoy buscando o que está designado. Punto y coma, dice indicador de columna. ¿Dónde se encuentra en este caso el incentivo? En la primera, segunda o tercera columna. Se encuentra en la tercera columna, ¿verdad? Columna 3. ¿Ya? Fíjense que me dice luego punto y coma rango.
Le puedo colocar 1 o 2, pero no es necesario colocar. Simplemente cierro paréntesis y presiono Enter, ¿no? Ahí está. Entonces, a este señor, vamos a decir así, que de repente tuvo alguna circunstancia, ¿no? Le estamos dando ya su referente, su premio respectivo, ¿no? Entonces, al hacer el copie, esta persona, 66, veamos, ¿cuál es su rango? 66, ¿debería tener un churrasco? Sí, ese es su rango, ¿verdad? Vamos a ir comparando, ¿no? Entonces, sí, debería tener un churrasco, sí, debería tener que debería tener no sé qué tiene, un premio, incentivo económico, ¿ya? El otro tiene que, también creo que es económico, ¿sí? Por el rango de nota. Este es económico también. Este viene a ser un castigo. Este viene a ser una cena. Este es económico. Este viene a ser un económico igual. Este es una cena. Y el final, en este caso, un castigo, ¿no? No sé si me estoy dejando entender, joven. ¿Qué es lo que yo pretendo? Te vuelvo a recalcar lo siguiente. Esté donde esté la función, esté donde esté la fórmula, lo que yo tengo que hacer simplemente es relacionar, ¿sí? Relacionar y saber qué es lo que voy a multiplicar, qué es lo que voy a dividir y qué es lo que voy a sacar rato. Cuando estemos avanzando y a la siguiente clase, otras circunstancias, estamos haciendo recién, empezando de lo más básico hasta llegar hasta lo más complicado de repente, lo que les voy a pedir es que ustedes tengan criterios. Vamos a avanzar planilla, vamos a avanzar un montón de cositas, que yo les voy a dar una fórmula. Ahora, si ustedes la aceptan esa fórmula, bienvenido. Pero si ustedes pueden crear otras fórmulas de repente más sencillas o de repente más difíciles, pero que ustedes le entienden, entonces no hay pena, no hay problema, lo pueden hacer, porque al final de cuentas lo que me interesa a mí es el resultado final, nada más. Y que realmente hayan utilizado función, ¿ya? A mí me molestaría, queridos jóvenes, me molestaría, si les soy sincero, me molestaría que, por ejemplo, digan, bueno, crearon su tablita por aquí, excelente, y estoy como medio caído de la estera, ¿ya? Digo, a ver, es 43, voy a mirar aquí, hoja 6, a 43 le corresponde castigo. Tiene 66, voy a ir acá, voy a mirar, entonces le corresponde churrasco, ¿no? Churrasco, ¿no? Entonces, esa circunstancia, fíjense que lo bueno que Excel hace un copia automático, ¿no? ¿Por qué? Porque son datos que maneja Excel, tal vez se automatiza. Entonces, eso es lo que yo no quisiera, jóvenes, ¿me entienden? O sea, lo que yo quiero es que me automaticen la información. Entonces, yo no quiero que ustedes estén, como le dije, ¿no? Medio caído de la estera, estén así, buscando, le corresponde esto. O bueno, por último, estamos utilizando el control de notas aquí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué sé yo? Saqué 50, de 50 el 30%, ¿cómo se llama? De 30 puntos, el 50% es 15, más 4 y más 24, 43, sumando con la calculadora y poniendo el dato aquí, ¿no? 43, ¿no? Entonces, y les digo, sinceramente, hay colegas docentes que así lo utilizan en Excel. Están con su calculadora y están ahí, ¿no? Sumando, 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 ¿no? Entonces, la idea de Excel, como les vuelvo a decir lo siguiente, es que yo tengo que automatizar la información, ¿sí? Automatizar la información y de alguna manera me permite hacer mucho más rápido el trabajo que yo tenga que elaborar, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay consultas, hay preguntas, queridos jóvenes. Vamos a detener la grabación.